Hola, mucho gusto. Mi nombre es Janiel Faray Hernández Moreno. En este momento estaré hablándoles acerca de un tema muy importante, el cual es elementos que integran un reporte de resultados de la materia de metodología de la investigación. Espero pueda servirles de ayuda y puedan aprender mucho y entender ciertas partes y estos elementos en los cuales ustedes próximamente puedan aplicarlos en sus investigaciones. Para dar inicio a esta explicación, me gustaría que para abrir este tema veamos nuestro primer subtema, ¿no? Que es el reporte de resultados. Como vemos en pantalla, se nos muestra una imagen de un documento con gráficas y dos manos que están ocupando una lupa. Se menciona que lo primero es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto dependerá de varias precisiones. Es decir, la primera sería las razones por las cuales surgió la investigación, la segunda los usuarios del estudio y la tercera el contexto en el cual se habrá de presentar. Para continuar podemos observar el subtema que dice elementos que integran un reporte de resultados. Y aparece una pregunta abajo. ¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico? Se dice que se establece que las secciones más comunes de los reportes de investigación son la portada, el índice o tabla de contenidos, exposición o desarrollo, entre paréntesis capítulos, preparación de la exposición oral del reporte de resultados. En las siguientes diapositivas estaré dando una descripción de cada una y un énfasis como tal para que cada uno de ustedes los oyentes puedan entender cómo es que estos elementos se utilizan para estos reportes de resultados. Para continuar con nuestra presentación, en esta diapositiva estaremos tratando el primer elemento para poder hacer nuestro reporte. Y es la portada. Muchos sabemos el proceso que lleva a la elaboración de una portada, pero en este caso, si no lo sabían o no lo recordaban, o si ya lo sabían, solamente para afirmar, ¿no? La portada debe incluir el título de la investigación, el nombre del autor o los autores, la institución o la organización, que patrocina el estudio, asimismo como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. En este caso, como dato importante, si estamos hablando de tesis y disertaciones, tenemos que saber que las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente. Se aconseja que el título debe de ser breve pero informativo y que se eviten términos sensacionalistas. Un ejemplo de un título como ese podría ser Consecuencias psicológicas de la violación en jóvenes adolescentes. Se escucha feo, ¿verdad? Pues este es un claro ejemplo de qué títulos no debemos de ocupar, porque son crudos, sensacionalistas e indica una nula sensibilidad ante una situación extremadamente delicada. El título no debe de ser ni muy largo ni muy corto, ¿verdad? Por lo regular en el título no se incluyen nombres de instituciones ni números de casos de estudio, pero la hipótesis central sí puede ser parte. Tampoco se aceptan abreviaturas. En cuanto al tamaño del título, varía entre 12 y 20 términos, es decir, 60 a 80 caracteres. Para continuar con la presentación, en esta siguiente diapositiva estaremos hablando sobre el segundo elemento, y es el índice o la tabla de contenido. Generalmente los índices son varios. Primero el de contenido, que incluye los capítulos, apartados y subapartados. Es decir, distinguir por números progresivos y características de la tipografía. Entonces, el índice de tablas y el de figuras, desde luego, estos solamente se incluyen en reportes largos como las tesis e informes. En esta siguiente diapositiva estamos hablando sobre un subtema del índice o la tabla de contenidos, y este es la introducción o presentación del reporte.
Esta es una de las partes que integran el cuerpo del documento. Se trata de un breve escrito que abarca los antecedentes, tratados de manera breve, concreta y específica. El planteamiento del problema, que son los objetivos y las preguntas de investigación, así como la justificación del estudio. Un sumario de la revisión de la literatura, el contexto de la investigación, cómo, cuándo y dónde se realizó, las variables y los términos de la investigación, lo mismo que las limitaciones de esta. Es importante que se comente la utilidad del estudio para el campo académico y profesional. La educación simbólica, propuesta entre 1963 y 1968, menciona que Ausubel clasifica los aprendizajes a escindir de dos criterios. Uno, citado el producto de la educación, y otro, mencionando el proceso de adiestramiento. Y el autor Antonio Moreira da dos ejemplos que para un alumno que ya conoce la ley de la conversión de la energía aplicada a la energía mecánica, resolver problemas donde hay transformación de energía potencial en cinética y viceversa, dice que apenas corrobora el conocimiento previo, dándole más estabilidad cognitiva y tal vez mayor claridad. Pero si se le presenta la primera ley de la termodinámica, no importa si es en una clase, en un libro o en un moderno software, como la ley de la conservación de la energía aplicada a fenómenos térmicos, menciona que el alumno le dará significado a esa nueva ley en la medida en que accione el subsensor. Y esto se refiere al conocimiento específico de la conservación de la energía, y este se quedará más rico, más elaborado y tendrá nuevos significados, puesto a que la conservación de la energía se aplicará no solo al campo conceptual de la mecánica, sino también al de la termodinámica. Bueno, como mencionaba, el marco teórico adaptado a la investigación es otro elemento que conforma este apartado, y es también conocido como revisión de la literatura, marco teórico. Allí se incluyen y comentan las teorías que se manejan y los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento. Se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual. Finalmente, tal revisión nos debe responder la pregunta: ¿dónde estamos ubicados actualmente en cuanto al conocimiento referente a nuestras preguntas y objetivos? Otro elemento que conforma este apartado es el método adaptado a la investigación. Como observamos en nuestra diapositiva, se muestra el título y en la parte de abajo en viñetas nos muestra algunos términos. El adaptado de investigación es parte del reporte que describe cómo fue llevada a cabo la investigación, y este incluye como en primer punto el enfoque, ya bien sea cuantitativo, cualitativo o mixto, contexto de la investigación, lugar o sitio y tiempo, así como accesos y permisos. En segundo lugar tenemos los casos, universo y muestra, que es tipo, procedencia, edades, géneros o aquellas características que sean relevantes de los casos, la descripción del universo y la muestra, y procedimiento de selección de muestra. En tercer lugar tenemos el diseño utilizado, que ya bien sea experimental o no experimental, diseño específico, así como intervenciones si es que se emplearon. En cuarto lugar tenemos el procedimiento o los procedimientos, un resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación. Un ejemplo de ello es en un experimento, se describe la manera de asignar los casos a los grupos, las instrucciones, los materiales, las manipulaciones experimentales y cómo transcurrió el experimento. En una encuesta se refiere cómo se contactó a los participantes y se realizaron las entrevistas. En este rubro se incluyen los problemas enfrentados y la forma en que se resolvieron. Como quinto punto tenemos la descripción detallada, y este es de los procesos de recolección de los datos y qué se hizo con los datos una vez obtenidos. En último lugar, no menos importante,
es en cuanto a la recolección. Es necesario describir qué datos fueron recabados, cuándo fueron recogidos y cómo. Forma de recolección o instrumentos de medición utilizados, con reporte de la confiabilidad, validez y objetividad, así como las variables o conceptos, eventos, situaciones y categorías. Cabe señalar que en áreas de conocimiento como las ingenierías, las ciencias químicas y biológicas, las ciencias de la salud y la arquitectura, suele agregarse un apartado en esta sección de método denominado materiales, que incluye los equipos, utensilios, aparatos, software y otras tecnologías empleadas, de las cuales debe precisarse su uso e influencia en el estudio. Incluso algunas revistas lo consideran una parte del cuerpo del documento. Para continuar, podemos observar en la pantalla el título que dice resultados o conclusiones, y este es otro elemento de este apartado. Estos son los resultados del análisis de los datos y se entiende el tratamiento estadístico que se dio a los datos. Regularmente el orden es análisis descriptivos de los datos y análisis inferenciales para responder las preguntas o probar hipótesis, en el mismo orden en que fueron formuladas las hipótesis o variables. En la sección de resultados, el investigador se limita a describir sus hallazgos. Una manera útil de hacerlo es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y figuras generadas por el análisis. Son elementos que sirven para organizar los datos de tal manera que el usuario o el lector los pueda leer y decir: me quedó claro que esto se vincula con aquello, con esta variable ocurre tal cuestión. Cada uno de dichos elementos debe ir numerado en arábigo o romano. Por ejemplo, cuadro 1, cuadro 2, gráfica o diagrama 1, gráfica o diagrama 2, etc. Y con el último que le identifica. Se recomienda que el título debe especificar el contenido de la tabla, no debe de mezclarse una cantidad imaginable de estadísticas. En cada tabla se debe espaciar los números y las estadísticas incluidas. En tesis e informes, y de ser posible, habrá que limitar cada tabla a una sola página. Los formatos de las tablas tienen que ser coherentes y homogéneos dentro del reporte. Las categorías de las variables deben distinguirse claramente entre sí. Asimismo, se tendrá que especificar si se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación o la nula en dado caso. En esta diapositiva, como vemos en el título, fuentes de información utilizada, como pues sabemos y entendemos, son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para que se pueda elaborar el marco teórico u otros propósitos. Se incluyen al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo de publicaciones: APA, Harvard, Vancouver, etc. En este caso, creo que ahorita estamos utilizando el APA 7, que es el más actual. Y como último elemento que conforma este apartado son los apéndices, y se resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales usados en el desarrollo del trabajo, sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que se rompa con el formato de este. Para finalizar, el último elemento es la preparación de la exposición oral del reporte de resultados. Este es uno de los últimos pasos y se recomienda que una vez que se obtengan los resultados de los análisis estadísticos, se realicen las siguientes actividades, sobre todo para quienes empiezan en la investigación. Como primer punto, tenemos que revisar cada resultado. Como segundo, organizar los resultados, que se pueden ordenar por hipótesis o de acuerdo a su desarrollo. Tercero, cortejar diferentes resultados, su congruencia y en caso de inconsistencia lógica, volver a revisar. Como cuarto, priorizar la información más valiosa, sobre todo si van a producirse reportes ejecutivos o otros más extensos. Como quinto paso sería copiar y formatear las tablas en el programa con el cual se elaborará la investigación. Puede ser un procesador de textos como Word o uno para presentaciones como PowerPoint o alguno de preferencia. En el sexto paso sería comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, diagramas y gráficas. Séptimo, volver a revisar los resultados, y como octavo y último paso, finalmente elaborar nuestro reporte de investigación.
Entre los recursos disponibles para presentar el reporte de investigación se encuentran programas de dibujo, de gráficas, presentaciones y elaboración de documentos. Usemos todos los que conozcamos y a los cuales tengamos acceso. Gracias por su atención, espero que esta información les pueda ser útil. Recordemos que una presentación debe tener riqueza visual. En los documentos hay ciertas reglas que no podemos hacer a un lado, pero en la presentación el límite es nuestra propia imaginación. Saludos.